Te doy mi mansión si arreglas esta máquina rota. Te doy mi mansión si arreglas esta máquina rota. Así comienza esta historia. Un reto insólito se convierte en la oportunidad de cambiarlo todo. En medio de risas y miradas expectantes, un hombre humilde enfrenta la prueba de su vida, mientras las dudas y la esperanza se mezclan en el aire de la fábrica. Querido oyente, gracias por unirte a nosotros. Tu presencia hace que estas historias cobren vida. Escucha con atención, porque no es un relato común, parte de la humillación y el dolor de lo injusto, pero revela lecciones de superación, perdón y empatía, con toques de amor y redención que dejan huella. Esta narrativa única te sorprenderá y te recordará el poder de los valores auténticos. Quédate y descubre cómo una simple vida puede enseñar tanto. En el vibrante epicentro de Madrid, donde la Gran Vía se despliega como una vena principal de la ciudad, rebosante de vida bajo el sol radiante del mediodía que se infiltra entre los imponentes edificios de fachadas ornamentadas y cristales relucientes, se alza el extenso taller mecánico de don Ricardo Vargas, un ingeniero millonario cuya inmensa fortuna se forjó en las duras realidades de las industrias postbélicas, comprando y vendiendo fábricas en declive durante las décadas de los 70 y 80. El ambiente del taller era un tapiz sensorial de contrastes. El olor penetrante y terroso del aceite lubricante rancio se entretejía con el aroma dulce y tentador del pan recién horneado que emanaba de la panadería tradicional en la esquina de la calle de Alcalá, apenas a unos pasos de distancia. Mientras el rugido incesante de los autobuses rojos de la EMT y los claxones impacientes de los taxis amarillos creaban una sinfonía urbana caótica que reverberaba en las altas paredes de ladrillo visto, cubiertas de grafitis desvaídos y manchas de humedad. El suelo de cemento, agrietado por años de uso intensivo, estaba salpicado de virutas metálicas plateadas que brillaban como escamas bajo la luz que entraba a raudales por las amplias ventanas. Don Ricardo, un hombre de 65 años con una presencia imponente que dominaba cualquier espacio, vestía un traje gris perla hecho a medida en Savile Row, con solapas anchas y una corbata de seda roja importada. Sus zapatos de cuero negro pulido, relucientes como espejos, contrastaban con el polvo acumulado en el piso, y su reloj de oro macizo, un Rolex vintage que marcaba las horas con un tic-tac casi inaudible, relucía en su muñeca izquierda. Se erguía con los hombros rectos frente a una antigua máquina de vapor del siglo XIX, una reliquia familiar oxidada y silenciosa que ocupaba el centro del taller como un monumento olvidado, su carrocería verde desvaída cubierta de capas gruesas de óxido rojizo y telarañas delicadas que se agitaban con la corriente de aire. Las arrugas en su rostro, profundas y marcadas como surcos en la corteza de un roble antiguo, se acentuaban con una sonrisa sardónica que dejaba ver dientes perfectamente blanqueados, mientras ajustaba sus gafas de montura dorada con un dedo enjollado, un gesto que exudaba superioridad innata y desdén calculado. De repente, las puertas dobles del taller, pesadas y chirriantes sobre bisagras enmohecidas, se abrieron con un gemido prolongado que cortó el bullicio ambiente, permitiendo la entrada de Mateo Ruiz, un mecánico humilde de 32 años originario de los barrios obreros de Carabanchel. Mateo avanzaba con pasos cautelosos y medidos, sus botas de trabajo desgastadas, con suelas gruesas agrietadas por el uso constante, dejando huellas sutiles de polvo y barro en el suelo irregular, mientras cargaba una mochila raída al hombro, llena de herramientas básicas envueltas en trapos sucios. Su atuendo era el de un hombre forjado por la necesidad, una camiseta azul desteñida por innumerables lavados, con parches oscuros de grasa incrustada en las mangas y el pecho, pantalones vaqueros remendados en las rodillas con hilo grueso y un chaleco de cuero agrietado que colgaba flojo sobre su torso delgado pero endurecido por el trabajo manual, revelando músculos tensos bajo la tela. Su cabello castaño, cortado de manera irregular y revuelto por el viento seco de la calle, enmarcaba un rostro de facciones angulosas y definidas, con una barba incipiente de 3 días que sombreaba su mandíbula cuadrada, y ojos marrones profundos que brillaban con una mezcla de determinación callada y fatiga acumulada por noches de sueño interrumpido. Acababa de ser despedido abruptamente de su puesto en una fábrica textil de lavapiés, un lugar donde el olor persistente a algodón húmedo y hilos enredados en máquinas chirriantes había sido su realidad diaria durante 5 años, y ahora, con el bolsillo casi vacío y la familia dependiendo de él, buscaba cualquier oportunidad desesperada para ganar un jornal.
Don Ricardo giró la cabeza con lentitud deliberada, su mirada fría y evaluadora como la de un depredador escaneando a su presa, recorriendo a Mateo de los pies a la cabeza, deteniéndose en las botas sucias, la camiseta raída, las manos callosas manchadas de tierra y grasa endurecida, y finalmente en su expresión de esperanza contenida. Una carcajada profunda, gutural y resonante brotó de su pecho ancho, ecoando contra las vigas de hierro forjado del techo alto, donde bombillas desnudas y polvorientas colgaban como frutos marchitos de un árbol industrial, proyectando sombras alargadas y temblorosas sobre los bancos de trabajo abarrotados de herramientas abandonadas, llaves inglesas oxidadas, destornilladores con mangos desgastados y tornillos sueltos esparcidos como confeti metálico. «Mira esto, muchacho del barrio bajo», exclamó don Ricardo con una voz grave, teñida de condescendencia aristocrática y un acento madrileño pulido por años en salas de juntas, extendiendo un brazo musculoso adornado con el reloj de oro que captaba destellos de luz. Señaló con un dedo índice enjollado por un anillo de sello familiar hacia la máquina de vapor, cuya estructura masiva, con tuberías retorcidas como venas y válvulas selladas por el tiempo, parecía burlarse de cualquier intento de resurrección. Esta bestia colosal ha estado muerta e inerte desde la época de mi abuelo, un ingeniero visionario que construyó imperios con sus manos, no como los aficionados sin título como tú, que apenas saben cambiar un neumático. Te lanzo un reto imposible. Si logras hacerla rugir de nuevo, te regalo mi mansión en La Moraleja, esa joya con jardines interminables de rosales importados, piscina climatizada de mármol italiano y vistas panorámicas al skyline de Madrid que tanto envidiarás. Pero si fallas, como han fallado todos los supuestos expertos que pagué antes, ingenieros con diplomas de la Politécnica que se rindieron en horas, ni un solo euro por tu tiempo perdido y tu ilusión patética. Sus ojos, entrecerrados en un gesto de burla calculada y superioridad innata, se clavaron en Mateo como dagas afiladas, midiendo su humildad y vulnerabilidad como si fuera un error insignificante en un balance contable. El rostro de Mateo enrojeció progresivamente, el calor abrasador de la vergüenza subiendo por su cuello como una marea imparable, mientras apretaba los puños con fuerza hasta que las uñas cortas se clavaban en las palmas ásperas, sintiendo el pulso acelerado martilleando en sus sienes y un nudo apretado en la garganta que le impedía responder de inmediato. Alrededor del taller, los empleados, un grupo variopinto de hombres y mujeres de mediana edad con overoles manchados de grasa, rostros curtidos por el sol y el esfuerzo, y miradas evasivas cargadas de empatía silenciosa, observaban la escena en un silencio opresivo y cargado de tensión, roto solo por el zumbido monótono y persistente de un ventilador oxidado en la esquina, el goteo intermitente de una tubería con fuga en el techo y el eco lejano de una sirena de ambulancia en la avenida principal. Esta humillación inicial no era un incidente aislado en la vida de Mateo, era el reflejo cruel de una existencia marcada por puertas cerradas repetidamente, risas disimuladas en entrevistas de trabajo y oportunidades negadas por su origen humilde. Pero en ese instante preciso, bajo la atmósfera densa y polvorienta del taller, donde el olor acre de solventes químicos se mezclaba con el calor corporal de los observadores, el desafío se transformó en una chispa interna que avivaba una resolución profunda y arraigada. Don Ricardo se alejó con un gesto despectivo de la mano, su sombra alargándose dramáticamente sobre el suelo como una sentencia irrevocable, dejando a Mateo solo con la máquina imponente que parecía susurrar secretos ancestrales de vapor y acero, esperando ser despertada de su letargo centenario. Si esta historia ya te está conmoviendo, deja un comentario abajo contándome qué sientes en este momento. ¿Has vivido alguna humillación similar que te impulsó a demostrar tu valor? El desarrollo de la vida y las motivaciones de Mateo se entretejía intrincadamente con las venas ocultas y contrastantes de Madrid, una metrópolis de luces y sombras donde los rascacielos relucientes de la Castellana se erguían orgullosos junto a los bloques humildes y apiñados de Usera y Carabanchel, barrios donde el eco de la historia obrera aún resonaba en las calles empedradas. Tras el desafío humillante, don Ricardo abandonó el taller con un portazo final de la puerta del Mercedes negro reluciente, su motor ronroneando con suavidad felina mientras se perdía en el tráfico denso de la plaza de Cibeles. El taller quedó sumido en un silencio pesado y opresivo, interrumpido solo por el tic-tac irregular y persistente de un reloj de pared cubierto de una capa gruesa de polvo y telarañas, el eco distante y vibrante de un tren de metro subterráneo que pasaba bajo la Gran Vía, y el ocasional crujido de las vigas metálicas expandiéndose con el cambio de temperatura. Mateo se arrodilló lentamente junto a la máquina de vapor, sus rodillas hundiéndose en el cemento frío, áspero y lleno de grietas,
mientras pasaba los dedos temblorosos pero decididos por el metal corroído y lleno de irregularidades, sintiendo las texturas rugosas como cicatrices vivas de batallas industriales pasadas. El aroma metálico y terroso del óxido se intensificaba con su cercanía, mezclándose con el sudor salado que comenzaba a perlar su frente, mientras la luz mortecina y parpadeante de las lámparas fluorescentes del techo proyectaba sombras danzantes y alargadas sobre su figura, como si el taller mismo conspirara con sus dudas internas. Mateo no poseía los conocimientos para enfrentar una máquina tan compleja por un don innato o una educación privilegiada, sino por la forja implacable y diaria de la necesidad extrema, el ingenio autodidacta y el legado inquebrantable de un mentor improbable que se convirtió en el faro de su existencia. Nacido en un modesto y estrecho piso de Carabanchel en los primeros años de los 90, en una época de transición económica donde el desempleo acechaba en cada esquina, Mateo creció en un hogar donde el espacio era un lujo escaso y el dinero, un visitante efímero que rara vez se quedaba. Su padre, un inmigrante andaluz de raíces humildes en Sevilla que había llegado a Madrid en los 70 huyendo de la pobreza rural para trabajar en las ambiciosas obras de expansión del metro, había perdido la mano izquierda en un accidente devastador con una perforadora industrial en las profundidades húmedas y oscuras de la estación de Atocha. Un suceso que dejó a la familia sumida en un aroma perpetuo a guiso de patatas con chorizo y el humo acre y persistente de cigarrillos baratos ducados. En la cocina diminuta, iluminada por una bombilla colgante amarillenta que oscilaba con el viento que se colaba por la ventana entreabierta dando a un patio interior lleno de tendederos. Allí, en esas noches de escasez, el padre de Mateo, un hombre de complexión robusta con el rostro marcado por cicatrices y una prótesis rudimentaria de madera y cuero, le enseñó los rudimentos básicos de la mecánica, desarmar radios antiguas y transistores rescatados de la basura en la mesa de formica rayada y manchada. Utilizando herramientas improvisadas como destornilladores oxidados encontrados en mercadillos de El Rastro y alambres retorcidos de cables eléctricos desechados. El conocimiento verdadero no se compra en aulas frías, hijo, se roba de las sombras de la necesidad y se pule con las manos callosas, le decía con voz ronca y entrecortada por el dolor crónico, sus ojos castaños brillando con un orgullo humilde y resiliente mientras guiaba las manos pequeñas y curiosas de Mateo, paso a paso, bajo la luz tenue que proyectaba sombras alargadas en las paredes encaladas. Sin embargo, el verdadero maestro que elevó los conocimientos de Mateo a un nivel capaz de revivir una reliquia como la máquina de vapor fue el señor Antonio López, un ingeniero jubilado de 78 años que había navegado las turbulentas aguas de la historia española, trabajando en las vastas fábricas de Renfe durante la dictadura de Franco y la posterior transición democrática, reparando locomotoras en las cocheras de la estación de Chamartín bajo condiciones precarias. López era un hombre delgado y encorvado por los años, con un bastón de madera de olivo tallada a mano que golpeaba rítmicamente el suelo empedrado, una chaqueta de tuid raída en los codos y forrada de parches cosidos, y un sombrero fedora descolorido por el sol que nunca se quitaba, ni siquiera en los días de lluvia torrencial. Se convirtió en el mentor de Mateo por un encuentro fortuito y casi poético, una tarde de otoño lluviosa en el Parque del Retiro, cuando Mateo, de apenas 18 años y sin trabajo estable tras abandonar prematuramente la escuela secundaria en un instituto público de Vallecas, se refugió bajo las ramas goteantes de un sauce llorón centenario para escapar de una tormenta repentina que azotaba la ciudad. El agua caía en cascadas plateadas de las hojas verdes, y el aroma fresco y embriagador a tierra mojada se elevaba del suelo empedrado y cubierto de hojas caídas, mezclado con el humo aromático y tentador de los castaños asados vendidos por un carrito ambulante cercano, cuyo calor se sentía a distancia. López, sentado en un banco de madera antigua y húmeda con un periódico empapado abierto en las páginas de clasificados, notó la curiosidad innata de Mateo por un viejo reloj de bolsillo victoriano que el anciano desarmaba con pinzas diminutas y precisas bajo la lluvia ligera. «Ven aquí, muchacho, siéntate a mi lado. La lluvia lava el orgullo vano, pero no apaga el fuego del ingenio verdadero», le dijo con una sonrisa arrugada y cálida, sus ojos azules penetrantes y sabios asomando bajo cejas blancas y espesas, invitándolo a compartir el banco con un gesto inclusivo de la mano libre. Las tardes de Mateo se transformaron en sesiones de aprendizaje clandestino y profundo en el taller improvisado de López, un sótano húmedo y laberíntico en el corazón bohemio de Malasaña, lleno hasta los topes de reliquias mecánicas olvidadas, engranajes oxidados de locomotoras a vapor, planos amarillentos y enrollados de máquinas textiles del siglo XX, válvulas selladas de motores diésel y pilas de libros polvorientos sobre termodinámica, mecánica de fluidos y
Principios de la Revolución Industrial, muchos de ellos sacados prestados o rescatados de la imponente Biblioteca Nacional en el Paseo de Recoletos, donde el silencio reverente solo se interrumpía por el crujido de páginas antiguas y el aroma a papel envejecido. López enseñaba con una paciencia infinita y un ritmo metódico, sus gestos precisos y elegantes, como girar una llave con delicadeza o alinear un pistón con un toque experto, y sus miradas atentas y alentadoras guiando las manos inexpertas pero ávidas de Mateo. Esta máquina de vapor no es mera chatarra inanimada, es el latido palpitante de la historia humana, un testimonio de sudor y sueños colectivos, explicaba el anciano mientras desarmaban juntos un pistón antiguo, el sonido metálico y resonante de las piezas encajando o separándose como un pulso vivo en el espacio confinado. López compartía anécdotas vívidas de su juventud turbulenta, como reparaba trenes destrozados en la oscuridad de la noche durante la posguerra, oliendo a carbón quemado y aceite caliente bajo un cielo estrellado sin luna, con el frío cortante de Madrid invernal calando hasta los huesos. Como la humildad lo salvó de la arrogancia destructiva de jefes ambiciosos similares a don Ricardo, y cómo, en una ocasión durante los años 70, había revivido una locomotora similar en las vías de Aravaca. Solo con herramientas básicas y un conocimiento intuitivo, ganándose el respeto de un equipo entero bajo la lluvia torrencial. Mateo absorbía cada lección como una esponja, aplicándolas en sesiones nocturnas interminables en su pequeño apartamento de Usera, un piso de 2 habitaciones en un bloque de los años 60 donde el olor persistente a medicinas amargas y desinfectante flotaba en el aire por la enfermedad crónica de su esposa Elena. Una neumonía recurrente agravada por el estrés y la contaminación urbana, que la mantenía postrada en una cama estrecha junto a la ventana que daba a calles ruidosas llenas de vendedores ambulantes y niños jugando al fútbol con latas. Elena, una mujer de 30 años con cabello negro largo y ojos verdes que aún conservaban un brillo de juventud, le sonreía débilmente desde su almohada, susurrando ánimos con voz ronca mientras Mateo trabajaba en maquetas improvisadas sobre la mesa del comedor, iluminado por una lámpara de escritorio que proyectaba un haz amarillo sobre planos garabateados. Su hija pequeña, de 6 años, llamada Sofía, jugaba en el suelo de baldosas frías con bloques de madera reciclados y piezas de rompecabezas, soñando en voz alta con un futuro más allá de las paredes agrietadas y las facturas pendientes. «Papá, ¿podré ir a la universidad como las niñas de la tele?», preguntaba con inocencia, sus rizos castaños cayendo sobre una carita pecosa. Estas motivaciones profundas impulsaban a Mateo en el taller de don Ricardo, la empatía inquebrantable por el sufrimiento silencioso de Elena, cuyo rostro pálido y manos frágiles lo visitaban en cada pausa para secarse el sudor, el perdón no resuelto hacia un padre que, tras el accidente, se había hundido en la depresión y el alcohol, dejando un vacío que Mateo llenaba con determinación, y la superación personal de una vida plagada de rechazos, como los empleos efímeros perdidos en fábricas textiles de Vallecas o talleres de reparación en Tetuán, donde jefes con egos inflados lo descartaban por su falta de títulos universitarios formales de la Universidad Politécnica o la Carlos III. Recordando las palabras sabias de López, la humildad es el aceite esencial que engrasa incluso el engranaje más oxidado del destino, permitiendo que gire con gracia, Mateo se sumergió en la tarea con una concentración absoluta, desarmando la máquina pieza por pieza en una danza meticulosa de herramientas, aflojando tornillos con una llave ajustable que chirriaba en protesta, extrayendo válvulas selladas con un martillo de precisión que producía golpecitos rítmicos, y limpiando conductos con trapos empapados en disolvente cuyo aroma químico picante llenaba sus pulmones. Sus movimientos eran precisos y fluidos, fruto de años de práctica, con gestos concentrados que revelaban una mente aguda. Fruncía el ceño al inspeccionar un pistón deformado, sus ojos entrecerrados analizando alineaciones bajo la luz de una linterna LED que proyectaba haces amarillos intensos sobre el metal reluciente. El sudor perlaba su frente y resbalaba por su espalda, goteando como lluvia fina en el suelo polvoriento, mientras el aroma a grasa vieja y metal recalentado se intensificaba con cada avance, convirtiendo el taller en un horno personal. Horas se convirtieron en noches enteras, el espacio transformándose en un santuario íntimo donde el zumbido distante de Madrid, sirenas de policía en la noche, risas estruendosas saliendo de bares en el cercano barrio de Chueca, y el ulular de búhos en el Parque del Retiro, se filtraba como un recordatorio vivo de la vida exterior que Mateo luchaba por mejorar. En pausas breves, se sentaba en un taburete inestable, bebiendo agua de una botella plástica tibia y visualizando el rostro de Sofía riendo en un parque soleado, o el de Elena caminando sin fatiga por la Plaza Mayor, bajo los arcos renacentistas donde el aroma a churros fritos se mezclaba con el bullicio de turistas.
Estas visiones, cargadas de emoción y esperanza, lo impulsaban a continuar, tejiendo su historia personal en el tapiz mayor de redención que la máquina prometía desentrañar. La transformación de Mateo irrumpió con la fuerza de un trueno en la cúspide de la medianoche profunda, cuando las luces multicolores de neón de la Gran Vía se reflejaban en las ventanas empañadas y sucias del taller como promesas parpadeantes y efímeras en un océano de oscuridad urbana. El aire nocturno había refrescado notablemente, trayendo consigo el olor fresco y limpio de la lluvia reciente que había lavado las aceras de la cercana calle Fuencarral, dejando charcos relucientes que reflejaban los faros de los autos escasos a esa hora. Y el silencio relativo del taller se rompía solo por el goteo persistente y monótono de una fuga en el techo metálico, el zumbido bajo de las lámparas de emergencia y el ocasional ladrido de un perro callejero en un callejón adyacente. Mateo, exhausto pero invencible, con las mangas de su camiseta azul arremangadas hasta los codos codificados, revelando cicatrices blancas y rosadas de quemaduras antiguas en sus antebrazos, recuerdos dolorosos de lecciones tempranas con López, como cuando una soldadura fallida en el sótano de Malasaña le dejó marcas permanentes. Se inclinaba sobre la máquina reconstruida con una precisión quirúrgica. Sus manos, ahora firmes y expertas tras horas de labor incesante, conectaban el último cable eléctrico con un chasquido audible y satisfactorio, su mirada intensa y enfocada fija en los indicadores de presión y temperatura, el sudor resbalando por su sien y dejando un rastro salado que picaba en sus labios agrietados por la deshidratación, mientras su respiración se aceleraba en anticipación. De pronto, el sonido agudo y chirriante de neumáticos frenando bruscamente en la entrada asfaltada del taller anunció la llegada inesperada e imprevista de don Ricardo, quien descendió de su Mercedes negro con un abrigo largo de lana fina que ondeaba dramáticamente como una capa en el viento frío y cortante de la noche. Acompañado por un séquito variado de inversionistas influyentes, hombres de mediana edad con trajes oscuros y elegantes hechos a medida, camisas blancas impecables con puños de oro, maletines de cuero negro reluciente en las manos derechas y expresiones de escepticismo profesional grabadas en sus rostros lampiños y afeitados de cerca, algunos con cigarrillos electrónicos exhalando vapor mentolado. El aroma acre y penetrante de sus colonias caras invadió el taller de manera abrumadora, chocando violentamente contra el olor rancio y orgánico de metal sudado y esfuerzo humano, mientras sus zapatos italianos de punta fina repiqueteaban en el cemento con un ritmo autoritario, como un tambor anunciando un juicio inminente. Don Ricardo, con el rostro enrojecido por una mezcla de impaciencia, brandy consumido en exceso y la adrenalina de la apuesta, se acercó con pasos arrogantes y decididos, su sombra proyectándose amenazante y alargada sobre la figura arrodillada de Mateo bajo las luces tenues. Veamos el desastre de tu fracaso, chico de los barrios. Mis socios de alto calibre vinieron específicamente a presenciar y reírse de tu ilusión vana y tu amateurismo evidente, proclamó don Ricardo con una voz resonante y falsa jovialidad, teñida de veneno, mientras los inversionistas se agrupaban a su alrededor, murmurando comentarios sarcásticos en voz baja. Sus ojos escépticos y críticos recorriendo la máquina como si fuera poco más que chatarra acumulada en un vertedero industrial, algunos sacando teléfonos para grabar el espectáculo con sonrisas burlonas. Mateo se irguió lentamente, con una gracia nacida de la confianza ganada en el fuego de la adversidad, limpiándose las manos grasientas en un trapo sucio y deshilachado que colgaba de su cinturón de herramientas, su postura erguida y recta por primera vez libre del peso aplastante de la duda y el desdén ajeno. Con un gesto calmado y deliberado, extendió la mano hacia el interruptor principal de la máquina, un interruptor de palanca antigua cubierto de polvo, y lo activó con un movimiento fluido. Un rugido grave y profundo surgió de las entrañas metálicas de la bestia, los pistones masivos comenzando a moverse con una fluidez hipnótica y precisa, expulsando columnas de vapor blanco puro que llenaban el aire con un siseo suave y rítmico, acompañado del aroma cálido y metálico a hierro caliente y lubricante fresco. Las luces anaranjadas y ámbar de los indicadores de control parpadearon a la vida con intensidad creciente, iluminando el taller entero como un amanecer artificial e inesperado, disipando las sombras densas y persistentes que habían envuelto el espacio durante décadas de abandono, proyectando un resplandor dorado sobre rostros, paredes y herramientas. Los ojos de don Ricardo se abrieron de par en shock absoluto, su rostro palidecía dramáticamente bajo la luz parpadeante e intensa, las arrugas profundas profundizándose aún más en un mapa intrincado de incredulidad y pánico incipiente. Los inversionistas, inicialmente inmóviles, se acercaron con pasos vacilantes y dubitativos, sus murmullos escépticos convirtiéndose en exclamaciones de asombro genuino y creciente,
Imposible, esto es un milagro técnico. Esa reliquia centenaria funciona como si acabara de salir de fábrica, con eficiencia moderna. En ese clímax dramático y cargado de electricidad, el talento oculto y profundo de Mateo, forjado en las lecciones sensoriales y prácticas de López, donde cada engranaje representaba una lección de paciencia infinita, cada soldadura un acto de empatía hacia la máquina como extensión del ser humano, y cada alineación un ejercicio de superación personal, descolocó por completo al millonario arrogante, rompiendo la fachada de superioridad que había construido durante años. No se trata solo de reparar esta máquina, señor, dijo Mateo con una voz resonante, serena y cargada de autoridad moral, su mirada firme y penetrante encontrando por primera vez los ojos evasivos y huidizos de don Ricardo sin un ápice de temor. Se trata de ver y reconocer el valor inherente en lo que otros desechan con desprecio, como usted me descartó a mí desde el primer vistazo, juzgándome por mi ropa y no por mi esencia. La prueba moral se cumplió en ese instante. La máquina no solo revivió con un pulso vigoroso, sino que reveló de manera inexorable la grieta profunda y estructural en el orgullo inflado de don Ricardo, transformando la humillación inicial en un espejo implacable e inevitable de su propia arrogancia ciega y destructiva. El taller, ahora vibrante y vivo con el zumbido constante y armónico de la máquina en marcha, se convirtió en un escenario improvisado de justicia poética incipiente, donde el aroma embriagador a victoria metálica y vapor fresco simbolizaba el fuego renacido y purificador de la superación humana. Pero el verdadero giro inesperado y devastador se avecinaba en las sombras iluminadas por la máquina, revelaciones que alterarían el curso de vidas para siempre, exponiendo capas ocultas de verdad que nadie, ni siquiera Mateo, había anticipado. Escribe en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta noche. Madrid, otra ciudad, o quizás desde el otro lado del mundo. El desenlace se desplegó con la majestuosidad de un amanecer lento y transformador. La verdad emergió como un río desbordado y turbulento, arrastrando sin piedad los cimientos frágiles de la credibilidad y el estatus de don Ricardo en una cascada imparable de revelaciones impactantes y meticulosamente documentadas. Mientras la máquina zumbaba con una vida renovada y constante, su ritmo como el latido de un corazón gigante, Mateo, con un gesto sereno y reflexivo, activó un panel oculto y secreto en la base inferior de la estructura, un compartimento ingeniosamente diseñado y sellado desde la época turbulenta de la Guerra Civil Española. Un detalle que López le había enseñado a reconocer en una de sus lecciones sobre reliquias históricas, comparándolo con las venas escondidas de la historia que solo él, paciente, las encuentra. Al abrirlo con una palanca improvisada, un mecanismo que crujió con resistencia centenaria, se liberó un torrente de documentos amarillentos y frágiles, planos originales detallados y firmados a mano por el abuelo de don Ricardo, un ingeniero pionero de la era isabelina. Cartas manuscritas en tinta desvaída que detallaban intentos previos de reparación saboteados intencionalmente por el propio don Ricardo en los años 90, con el fin de justificar la demolición del taller y la venta lucrativa del terreno a especuladores inmobiliarios voraces, y hasta recibos falsificados que probaban un esquema de evasión fiscal ligado a sus negocios, todo envuelto en un aroma polvoriento y nostálgico a papel envejecido y tinta oxidada, que se mezclaba con el calor persistente y reconfortante de la máquina en marcha. Don Ricardo, al inclinarse para leer las pruebas bajo la iluminación implacable y reveladora de la máquina, ahora un faro de verdad en el espacio, vio su mundo cuidadosamente construido desmoronarse en fragmentos irreparables. Sus ojos se nublaron con un pánico visceral y creciente. Su rostro enrojeciendo no de ira contenida sino de una vergüenza absoluta y corrosiva que le quemaba las entrañas. Los inversionistas, al examinar los documentos con linternas de sus teléfonos y expresiones que pasaban de la curiosidad a la repulsión, retrocedieron horrorizados con pasos precipitados, sus murmullos iniciales de admiración convirtiéndose en acusaciones furiosas y directas: esto es fraude puro y duro. Has mentido sistemáticamente sobre el valor de esta reliquia para encubrir tus negocios sucios y turbios con constructoras corruptas. El respeto que don Ricardo había acumulado meticulosamente durante décadas en los círculos elitistas de Madrid, reuniones exclusivas en el lujoso Club Puerta de Hierro con vistas al Manzanares, cenas opulentas en restaurantes estrellados de la Plaza de Oriente donde el aroma a trufa y vino francés impregnaba el aire, y contratos firmados en despachos de la Castellana, se evaporó en cuestión de minutos como niebla al sol. Llamadas telefónicas urgentes y frenéticas de socios traicionados comenzaron a sonar en sus móviles, aislando su red de influencia,
y el rumor se extendió como un incendio forestal a través del tráfico matutino de la avenida principal, llegando rápidamente a la prensa local en las oficinas de la calle de Génova, donde periodistas con libretas y grabadoras esperaban ansiosos. Avergonzado hasta el núcleo de su ser, don Ricardo se encorvó visiblemente, su traje impecable ahora arrugado y manchado de aceite y polvo, balbuceando excusas incoherentes y fragmentadas mientras lágrimas inesperadas y calientes surcaban sus mejillas enrojecidas, su voz quebrándose en sollozos ahogados y entrecortados que resonaban en el taller como un eco de derrota. Yo, subestimé no solo tu capacidad, Mateo, sino también mi propio legado familiar, traicionándolo por codicia ciega, admitió finalmente, su mirada baja y derrotada encontrando el suelo sucio por primera vez en décadas, las rodillas flaqueando como si el peso invisible de su arrogancia acumulada lo aplastara físicamente. La justicia poética culminó en una rueda de prensa improvisada e intensa esa misma mañana en el histórico y acogedor Café Gijón, ubicado en el elegante Paseo de Recoletos, un lugar emblemático donde el aroma fuerte y reconfortante a café recién molido, croissants crujientes horneados al momento y tabaco de pipa de clientes habituales contrastaba con la tensión palpable y eléctrica del ambiente. Don Ricardo, flanqueado por un Mateo sereno y compuesto, reconoció públicamente su error colosal ante un enjambre de reporteros con cámaras parpadeantes, micrófonos extendidos como lanzas y flashes que iluminaban la sala de madera oscura y espejos antiguos. Su voz temblorosa y entrecortada transformando por completo la arrogancia pasada en una humildad genuina y arrepentida. Este hombre humilde y talentoso ha iluminado no solo una máquina olvidada, sino la oscuridad profunda de mi alma egoísta, exponiendo mis fallos para que todos aprendan. Mateo, ahora no solo el legítimo dueño de la casa prometida, sino también socio mayoritario y visionario del taller revitalizado como centro de innovación comunitaria, vio su destino invertido de manera inesperada y profunda. Elena recibió tratamiento médico prioritario y especializado en el prestigioso Hospital Clínico San Carlos, en el barrio de Moncloa, donde sus mejillas pálidas recuperaron un rubor saludable bajo el sol filtrado de los patios internos llenos de plantas medicinales, permitiéndole caminar de nuevo por las ramblas del hospital con pasos firmes, y su hija Sofía ingresó a una escuela bilingüe de élite en el barrio de Salamanca, paseando por calles arboladas y elegantes con libros nuevos y uniformes impecables en las manos pequeñas, soñando ahora con estudios en la Universidad Complutense bajo los patios empedrados y arcos góticos del campus de Somosaguas. El perdón fluyó en un gesto final y emotivo. Mateo extendió la mano firme a don Ricardo en medio del café, bajo la luz dorada y cálida que entraba por las vidrieras ornamentadas, sellando una redención mutua e inesperada donde el poderoso, transformado por la empatía forzada y la lección dura, prometió invertir personalmente en causas humildes como becas para mecánicos de barrios obreros y talleres gratuitos en Carabanchel. La atmósfera del taller simbolizaba el cambio radical. Empleados que antes observaban en silencio tenso ahora aplaudían con entusiasmo genuino, sus overoles sucios transformados en uniformes de orgullo, mientras el aroma fresco a progreso y metal nuevo reemplazaba el estancamiento rancio del pasado. El final inesperado y culminante radicaba en que la máquina, una vez revivida, no solo funcionaba con eficiencia óptima, sino que generaba una cantidad sorprendente de energía limpia y sostenible, suficiente para alimentar no solo el taller, sino todo el barrio circundante durante apagones frecuentes en la red eléctrica de Madrid, convirtiendo a Mateo en un héroe local. Al mismo tiempo, exponía una red extensa de corrupción que don Ricardo había liderado en secreto durante años, tratos oscuros con ayuntamientos para urbanizaciones ilegales en las afueras, llevando a su caída total e irrevocable, pérdida inmediata de contratos millonarios, investigaciones judiciales exhaustivas en los imponentes juzgados de la Plaza de Castilla con vistas al skyline, y un escándalo mediático que lo relegaba al ostracismo social, viviendo ahora en un apartamento modesto en las afueras. Mateo, elevado a un rol de liderazgo comunitario, fundaba academias de mecánica en Usera, inspirando a jóvenes como él había sido, tejiendo un legado de empatía y superación. Que esta historia encienda en ti la chispa eterna de la superación, inspirándote a ver valor en lo invisible y a forjar tu propio camino de luz. Si te ha gustado esta historia de valores humanos y redención, suscríbete al canal para más relatos inspiradores y comenta qué te ha parecido. ¿Cuál fue el momento que más te conmovió?